Señor, me dijiste esto y yo voy a responder a eso rápido, lo voy a hacer, quiero hacerlo. Y en un momento hizo lo bueno, pero al final de su vida se apartó de los caminos de Dios. Total. Porque inviertes tanto en tu relación con Dios, la gente Total. quizás de afuera lo va a ver así como demasiado extremista, como demasiado intenso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sincera Podcast, el primer episodio del año 2024. No aguantamos la emoción de poder estar aquí grabando una vez más. La verdad es que extrañamos mucho poder estar en nuestro set, pero creemos que el descanso que nos tomamos fue realmente necesario. Total. Y creo que se nota en nuestras caras. Demasiado. Pasaron cosas chéveres que tenían que pasar en nuestras vidas, descansamos, compartimos con la familia. Escuchamos la voz de Dios. Sí, total, nos apartamos a escuchar al Señor y pasaron cosas que son necesarias en un momento de pausa. Así que hoy nos tienen acá de vuelta, pero con una energía nueva y con un deseo profundo de seguir con este proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones y que sabemos que el año pasado fue un año para bendecir la vida de muchas personas. Así que gracias por el apoyo que nos ha dado, porque este año venimos con toda y esperamos contar contigo también en este año para conversar de temas muy importantes que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así es, así que bueno, si estás viendo este episodio, te invitamos a que desde ya de antemano puedas suscribirte a nuestro canal, puedas darle like y que en el transcurso de este episodio puedas dejarnos tus comentarios, compartirlos con alguien. Y la verdad es que cuando hablábamos sobre cómo íbamos a comenzar este año, sobre qué íbamos a hablar en este primer episodio, enseguida llegamos a la conclusión de que queríamos compartir cosas que Dios había puesto en nuestro corazón, que quizás son diferentes a lo que Sincera había sido durante el año pasado y quizás diferentes a los temas que habíamos hablado el año pasado, pero que son realmente importantes para nosotras y que creemos que forman parte de la esencia de nosotras y por lo tanto de este podcast. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de tener un espíritu correcto durante todo este año y durante el año 2024, durante cada una de las situaciones de nuestra vida, durante toda nuestra vida en general. Y la razón por la que estamos hablando de esto es porque realmente fue un devocional que hicimos junto con nuestro ministerio en 13 Revival. Sí. Pausa para decir que si estás en Caracas y estás buscando una iglesia, te estamos esperando todos los domingos a las 2:30. Y terminando esta pausa, bueno, pues comenzando este año hicimos un devocional juntos como ministerio y pues hoy vamos a compartir un poco de lo que el Señor nos habló. Siento que fue un devocional, wow, o sea... Total, a mí me transformó ese devocional, sobre todo porque nos llevó como a reflexionar en este inicio de año de algo que a veces perdemos de vista demasiado, porque queremos iniciar el año con todas, con los planes, con las metas, y eso está increíble, pero a veces no hacemos inventario de cómo está nuestro espíritu. Total. Y cómo está nuestra vida interior para lograr esas metas que nos hemos pautado y eso que queremos ver en lo exterior. Y definitivamente lo interior en nuestro corazón, totalmente, nuestro espíritu va a determinar. Lo es todo. Va a determinar el resultado y sobre todo va a determinar cómo nos sentimos nosotros, cómo atravesamos los procesos, qué actitudes tenemos. Todo eso va a determinar nuestro espíritu y cómo estamos verdaderamente. Entonces el devocional fue un llamado primero a hacer un inventario de nuestro interior, de nuestro espíritu, cómo estamos espiritualmente, porque de eso va a depender el resto de las cosas que íbamos a hacer y cómo a detenernos. No vamos a empezar a hacer algo, no vamos a empezar con los proyectos, no vamos a empezar con los eventos que tenemos en nuestro corazón, no, vamos a empezar revisando nuestro espíritu, nuestro interior, para ver verdaderamente si contamos con lo que necesitamos para lograr lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Sí, total, siento que fue un devocional demasiado transformador y creo que, bueno, justo el día 1 del devocional hablaba sobre eso, sobre precisamente poder permitirle al Señor que nos hablara sobre la condición de nuestro corazón durante todos esos días, como que disponernos para que Dios nos hablara y realmente entender que lo más importante es el estado de nuestro corazón, el estado de nuestro espíritu y que de eso depende por qué, incluso las cosas más profundas, las motivaciones más profundas de por qué hacemos todas las cosas. Total. Creo que era como que una de las cosas que más me encantaba de este devocional y como que de las cosas que el Señor más me hablaba es que quizás no importa tanto eso es lo que hacemos externamente, porque puede ser bueno, pero la motivación de nuestro corazón puede estar totalmente equivocada. Total. O a veces podemos hacer cosas que quizás no nos salen tan bien, pero la motivación de nuestro corazón es una buena motivación.
Y eso es algo que al final nosotros, bueno, la palabra dice que el corazón es engañoso y que quién lo conocerá, pero también en otros versículos habla de que el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón y entiende cuáles son las motivaciones por las que hacemos todas las cosas. Entonces, definitivamente creo que eso es lo primero con lo que tenemos que comenzar este año, es permitiéndole al Señor que escudriñe nuestro corazón y haciendo los cambios necesarios desde lo verdaderamente importante, que es desde lo que no se ve, desde el espíritu, Totalmente. desde el corazón, desde los pensamientos, porque de eso es lo que va a trascender todo el resto de nuestro año. Y creo que a veces entramos al año nuevo con tanto afán, con tantas ganas de hacer planes, de cumplir metas, de lograr sueños, de cambiar cosas. Yo siento que el año nuevo siempre es una oportunidad perfecta para mejorar hábitos y eso está buenísimo, pero creo que la mejor forma de poder hacerlo, sobre todo sostenible y por las razones correctas, es permitiéndole al Señor que cambie nuestro corazón, Total. que nos muestre el verdadero estado y que nos dé ese espíritu correcto en cada una de las áreas. Total, y nos llevaba a hacernos como una pregunta muy trascendental. Y nos llevaba como a cambiar la pregunta, ¿qué voy a hacer este año? Por la pregunta, ¿cómo estoy Así es. para lograr lo que quiero hacer este año? ¿Cómo estoy por dentro? ¿Verdaderamente estoy fuerte? ¿Estoy con el espíritu correcto? Esa era la invitación que este devocional nos hizo y que hoy queremos hablar de todo lo que el Señor puso en nuestro corazón. Primero, esa capacidad de cambiar la óptica, ya no de ver hacia afuera, sino de comenzar por acá, ¿no? Total. Porque a veces nos encontramos en situaciones que no logramos, en frustraciones que tenemos. Mucha gente llega a final de año con muchas frustraciones porque empezaron con el qué voy a hacer en vez de empezar con el cómo estoy para esto que quiero hacer. Entonces esa es la pregunta que primero que queremos dejarle también. ¿Cómo están hoy para lograr lo que se han planteado para este año? Porque eso va a determinarlo todo en sus vidas. Totalmente. Y bueno, hoy vamos a compartir específicamente sobre uno de los días de este devocional que de hecho fue de mis días favoritos. Creo que tuvimos como que cada persona que estuvo en ese devocional, Dios le habló en uno de los días en específico. Dios nos habló sobre tener un espíritu obediente, un espíritu audaz, un espíritu generoso, un espíritu adorador, un espíritu quebrantado. Y creo que cada uno pues se pudo identificar en un espíritu que necesitaba en su vida. Y creo que el devocional fue demasiado hermoso porque al final de cada día nos invitaba a hacer una oración, a responder preguntas, a hacer listas de quién necesitábamos perdonar, entre otras cosas. Pero uno de los días que más me impactó y uno de los días en los que el Señor más me habló fue el día número 6 de nuestro devocional y fue sobre tener un espíritu consagrado. Y me encantaba este día en particular y este día como que la historia bíblica y el devocional giraba en torno a la historia de un joven que siendo muy joven, dice la Biblia que teniendo 8 años tuvo que asumir el reinado, asumir el trono de Israel y comienza diciendo que fue un buen rey. Yo siento que ese versículo era como el resumen de lo que había sido durante toda su vida, sí, pero totalmente. A partir de los siguientes versículos comienza a explicar todas las cosas que sucedieron en su vida. Se llamaba Josías y básicamente dice que fue un buen rey porque siguió el camino de Dios, dice que no se apartó de él ni a derecha ni a izquierda, que cumplió con todos sus mandatos. Y me encantaba leer en esta historia y como que me fijaba en ciertas cosas de cómo sucedieron todos los hitos en su vida. Y creo que lo primero que reflexionaba sobre la vida de Josías es que esto sale en Segunda de Crónicas, en el libro de Segunda de Crónicas, y básicamente todos estos libros hacen como un recuento de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Entonces da como la conclusión de este rey fue bueno, este rey fue malo, este rey hizo lo contrario a los ojos de Dios, este rey instauró altares, se practicó idolatría durante su reinado, y obviamente entendiendo que los reyes tenían como el poder y la autoridad de influir tanto en el pueblo que los podía llevar o a adorar a Dios o a adorar a otros dioses o a ídolos o apartarse de Dios. Entonces y de hecho fue la razón por la que Dios le proporcionó reyes a su pueblo, para que esos reyes fueran como esa persona encargada de velar por la salud espiritual del pueblo. Entonces, por eso en este libro habla sobre los reyes y dice como este rey fue bueno, este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y realmente durante todo ese libro y durante todo ese recuento, son muy pocos los reyes de los que se termina diciendo que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, lamentablemente.
Y me impactaba porque hay algunos que de hecho dice como que, y en un momento hizo lo bueno, pero al final de su vida se apartó de los caminos de Dios. Total. Y eso, la verdad, es súper difícil leer ese libro y no, que no pese en tu corazón porque evidentemente Te no lleva a forma... reflexionar como el día a día, o sea, tengo que consagrarme a Dios, no un día, sino Totalmente. el día a día. Y como que entender que ni siquiera era la voluntad de Dios y como, perro, qué triste que en serio esta persona tenía la posibilidad y digamos la autoridad y la responsabilidad y lo hizo bien por un momento de su vida, pero luego al final no. Wow. Entonces, lo primero que pensaba era que quizás Josías estaba en un entorno espiritual, como de herencias espirituales de hacer todo mal o quizás de comenzar bien, pero no terminar bien, y que quizás eso pudo haber sido como una carga para él. Digamos, él no tenía el mejor ejemplo a su alrededor ni de sus antepasados, porque de hecho varios reyes atrás no había uno solo que hubiera hecho bien las cosas. O sea, varios reyes atrás todos se habían apartado del camino del Señor. Entonces él no tenía como ese ejemplo claro de voy a buscar a Dios y voy a hacer las cosas bien. Pero dice en el versículo 2 de Segunda de Crónicas 34 que Josías hizo lo que agradaba al Señor y siguió el camino de su antepasado David, y dice que después de reinar 8 años, mientras todavía era un joven, empezó a seguir a Dios. Y yo creo que esa fue como que lo primero que le dio entrada a lo que se dice de Josías, que fue un buen rey. A sus 16 años. O Literalmente. sea, es impresionante cómo este jovencito tomó decisiones que mostraban tanto su consagración al Señor. Él tomó una decisión. Y ahí entendemos que verdaderamente una vida consagrada no depende ni siquiera de experiencia, Total. no depende de tiempo que tengas conociendo a Dios, que no depende de tiempo que tengas sirviendo a Dios, no depende de eso. Porque este rey tan joven logró tener una vida consagrada al Señor y tomar decisiones que otras personas más grandes no tomaron, ¿me entiendes? Total. Entonces la consagración es un tema más que externo, más que de condiciones externas, del lugar donde nacimos, qué edad tenemos, Del ejemplo que tuvimos. Sí, exactamente, más que de las cosas externas, la consagración es una decisión de nuestro corazón. Total. Y de hecho eso nos lo enseñaban en el devocional, que ya Dios nos había consagrado a través Total. de Jesús, pero que la única forma de que nosotros viviéramos en eso era que constantemente nos apropiáramos de lo que ya Jesús hizo por nosotros y que decidiéramos responder a la obra de Jesús con un espíritu apartado, con un espíritu que se purifica, con un espíritu que piensa en Dios y que pone a Dios como prioridad. Totalmente. Y eso es un espíritu consagrado, es un espíritu que está pensando en Dios y está pensando cómo todo lo que hace puede verdaderamente glorificar al Señor y agradar a Dios. Perdón, y me encanta eso porque creo que ahora en esta generación luchamos mucho con eso, como con a quién agradar, ¿no? Y buscamos Total. siempre el agrado de las personas. Pero si verdaderamente queremos tener un espíritu consagrado, debemos morir a la necesidad como personas que tenemos de agradar a las personas a nuestro alrededor, de agradar a todo el mundo, de querer ser la monedita de oro para todos y al final verdaderamente tomar las decisiones que son difíciles, pero que nos van a llevar a estar bien en nuestra relación con Dios. Yo creo que cuando tenemos un espíritu consagrado tenemos paz en nuestro corazón. Total. Porque sabemos que no hay un asunto que no ha sido resuelto. Hay O una sea, doble vida. Total, vamos a Dios y Dios no nos está, o sea, sentimos que hay transparencia, que Dios sabe que lo que le estamos diciendo es real, que no hay una conversación pendiente, que no hay una decisión pendiente. Un espíritu consagrado sabe que su forma de responder a Dios siempre debe ser en una actitud de obediencia. Total. De una actitud de, Señor, me dijiste esto y yo voy a responder a eso rápido, lo voy a hacer, quiero hacer lo que tú estás poniendo en mi corazón y no voy a tener esto pendiente, no me voy a acercar a ti hasta que yo haya cumplido con lo que tú has puesto en mi corazón, y cuando me acerque a ti lo haré con un corazón que no tiene nada que ocultar, nada que tapar, ningún tema que resolver de lo que tú me hayas hablado. Sí, creo que cuando hablamos de un espíritu consagrado, hablamos totalmente de poder entregarnos a Dios por completo. Sí. Creo que a veces quizás podemos acercarnos a Dios, y creo que todos hemos vivido quizás esta experiencia en nuestra fe de acercarnos a Dios por interés, por lo que Dios puede darnos, por lo que podemos recibir de Él, por la paz que nos ofrece, por la salvación. Todos llegamos hacia el principio. Todos llegamos hacia el principio en realidad, y yo siento que es algo que Dios está consciente y que de hecho Dios lo permite, lo acepta y luego nos transforma, ¿no? Pero llega un momento de nuestra vida de fe que tenemos que tomar la decisión de entregarle toda nuestra vida a Dios, y siempre llega un momento tan decisivo en nuestra fe, porque es ese momento
de solo voy a tener un Dios en mi corazón o qué voy a hacer con mi vida. Y creo que definitivamente de eso se trata, tener un espíritu consagrado. Y el devocional, perdón, decía que el espíritu consagrado significa que Dios es nuestra prioridad, que está en el top de la lista. O sea, es a la persona a la que le respondemos, es a la persona a la que queremos agradar, es la persona por la que hacemos todas las cosas. Decía que el espíritu consagrado significa que vamos a vivir para Él, que es realmente el por qué vamos a hacer todas las cosas y a quién vamos a obedecer, y que nuestra vida le pertenece. Y me encantaba porque dice que una persona consagrada tiene una sola mente y una sola voluntad, y es agradar a Dios. No hay divisiones, no hay puntos medios, no hay dos tintas, o sea, no hay. Lo único que quiere nuestro corazón y nuestra voluntad cuando estamos consagrados al Señor es hacer su voluntad. Y yo anotaba aquí en mi devocional que incluso, y creo que lo decía ahí, que aun cuando nos equivocamos, está tan consagrado que pide limpieza. O sea, que muchas veces no toma eso como una excusa para apartarse de Dios o para adorar a otros dioses, para pervertir su corazón, sino, Señor, entiendo que la consagración, o sea, mi rol en la consagración es mantenerlo. Tú ya me consagraste. Totalmente. Entonces yo simplemente vengo delante de ti porque quiero agradarte. Quizás no lo estoy logrando 100%, Dios, pero realmente es lo que anhelo, y cuando me equivoco, por favor, límpiame y ayúdame. Total, es un entendimiento de la obra de Cristo Jesús, porque siento que a veces como que no somos verdaderamente realistas y fallamos y pecamos y no nos queremos acercar a Dios porque, bueno, ya, digamos, caemos en ese punto de ya yo no tengo remedio, ya, o sea, ya que, ya la embarré, ya, Dios mío. Ya no, o sea, hay nada que tú puedas hacer conmigo, Dios. O sea, ya hice lo que no debía hacer, ya no hay solución, ya no hay remedio para mí. Pero realmente eso que estás diciendo es muy valioso, porque el que tiene un espíritu consagrado sabe cómo hacer cuando ha fallado, y sabe y entiende que la consagración es algo que simplemente Jesús hizo y que él tiene que recibir constantemente y mantenerse en eso a diario. Vale. Yo siempre le digo a mis discípulas, siempre les digo esto: la vida cristiana es una decisión diaria. No fue una decisión que yo tomé hace algunos años cuando decidí entregarle mi vida a Jesús, hace los meses, hace años que conocí a Jesús por primera vez y hice mi oración de fe. Esa no fue mi vida cristiana, no fue esa decisión que hice en ese momento. Mi vida cristiana son todas las decisiones que yo tomo día a día. Totalmente. De apartarme de este mundo y de agradar a Dios con todo mi corazón. Totalmente, y eso era algo que leyendo la historia de Josías me encantaba, y es que la consagración toma tiempo y requiere tiempo y madura y aumenta con el paso del tiempo. Y yo notaba como que en mi devocional 3 momentos específicos de los que habla ese pasaje de cosas que hizo Josías y pasaron. Lo primero fue en el año 8 de su reinado, comenzó a buscar al Señor. Luego dice que en el año 12 de su reinado comenzó a purificar las ciudades y a quitar los altares de los ídolos. Y en el año 18 mandó a reparar el templo. O sea, fueron como una serie de acciones que dio como resultado que él pudiera ser llamado un rey que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. No fue solamente una decisión cuando tenía 16 años de tomar al Señor, sino que cuando tenía 16 años comenzó a buscar al Señor, pero cuando tenía 21, entonces quitó las cosas de los altares de los ídolos, quitó cosas que aún estaban ocultas, y luego cuando tenía 25 o 26, sabrá Dios cuántos años, porque no sé sumar mucho, mandó a reparar el templo del Señor. Entonces, definitivamente en la historia de Josías vemos que fue una serie de acciones, una serie de decisiones que él tomó para poder realmente tener el resultado que Dios esperaba de él, y este resultado de consagración. Y me encantaba porque él anotaba que Josías realmente pudo agradar al Señor y pudo ser llamado como un rey que agradó al Señor, porque la primera decisión que tomó fue la de buscarlo y la de entregarle su corazón. Su consagración realmente nacía de una relación personal con Dios y no de las cosas que hacía por Dios. Wow. Y yo anotaba que la consagración es una transacción espiritual y que solamente podemos recibir de Dios. No podemos consagrarnos nosotros mismos ahí haciendo todo, o sea, no podemos comprarla, no podemos lograrla en nuestras fuerzas. Es una transacción que es netamente espiritual, que solamente podemos recibir de Dios, y podemos recibirla cuando empezamos a buscarlo. Si primero quitamos los ídolos,
eso puede ser aparentemente bueno, pero los ídolos pueden seguir en nuestro corazón. Si no recibimos esa transacción espiritual, podemos hacer cosas en lo físico que parezcan ser adoración a Dios, pero aún así estar adorándonos a nosotros mismos, estar adorando a otros dioses, estar en busca del placer, en busca de obedecer a otras personas, obedecer a nuestro propio ego. Incluso podemos a veces servir en la iglesia, podemos liderar a otras personas y la raíz de eso puede ser el ego, puede ser el orgullo. Entonces me encantaba y veía tan valioso de la historia de Josías, que lo primero que hizo y la verdadera razón por la que pudo tener un corazón y un espíritu consagrado es porque él buscaba al Señor. Y no vuelve a repetirlo, no repite como que, y todos los días buscaba al Señor y en tal momento lo buscó, pero evidentemente en sus acciones, fue lo primero que hizo, y en sus acciones después de eso, consecuentes, podemos entender qué era lo que hacía todos los días, porque no puedes comenzar a buscar al Señor y simplemente quedarte allí. Total. Y luego no sacar los ídolos y luego no reparar, no mandar a reconstruir el templo. Definitivamente todas sus consecuencias y las acciones que vinieron después fueron consecuencias de su búsqueda profunda de Dios y su relación con Dios. Totalmente, que habla del espíritu correcto. Si no Totalmente. hubiese hecho eso, no hubiese logrado las demás decisiones en su reinado que lo catalogaron como un buen rey. No hubiese podido hacerlo, y yo creo que ese es el punto de partida. Verdaderamente la consagración parte de un acercamiento a Dios genuino, Total. donde decimos, hey, yo te necesito a ti, o sea, yo esta vida no la puedo tener, yo ni loca me lanzo el problema de querer tener una vida recta sin Dios, o sea, es imposible, lo reconozco, Dios, así que necesito recibir tu consagración todos los días de mi vida, y necesito todos los días de mi vida tener presente en mi corazón que tú eres lo primero, lo esencial, lo más importante, y que tengo que agradarte a ti, ¿no? Que no puedo negociar con este mundo, que no puedo negociar con las incitaciones de este mundo. Yo creo que el espíritu consagrado definitivamente toma una decisión, y es la decisión de volverse enemigo de las cosas que no le agradan a Dios. Es volverse enemigo de este mundo, es volverse enemigo de las cosas que ofenden el nombre de Dios, y volverse amigo de aquellas cosas que Dios ama y de aquellas cosas que Dios aprueba. Literalmente es una intensidad y una radicalidad hacia las cosas que verdaderamente Dios aprueba. Y esa radicalidad viene no de un corazón religioso, sino de un corazón que dice, es que aquí Dios es lo que verdaderamente importa. Y mi consagración empieza buscando a Dios todos los días de mi vida. Mi consagración no está en el servicio que hago a Dios, en la predicación que doy a otros, en mi congregarme en la iglesia. Esas son cosas que tienen que ver obviamente con la decisión de nuestro corazón, pero la consagración realmente nace en un corazón que en la mañana se despierta, y la primera conversación que tienes con Dios, que en la mañana se despierte y tiene un corazón agradecido, busca al Señor, busca el rostro de Dios, así no haya tenido una semana bien, así no hayan cosas alrededor de él que le motiven a buscar de Dios. Total. Entiende que ya hay una decisión en su corazón, y esa es, te buscaré todos los días de mi vida, como decía el salmista. En la mañana y en la noche te buscaré de madrugada. Ese es un corazón que definitivamente decidió poner a Dios en el primer lugar. Totalmente, y algo que, como termina la historia de Josías, que me encanta, y creo que con eso vamos a cerrar este episodio, es que al final la última decisión que él toma es la de reconstruir el templo, y en medio de que están reconstruyendo el templo dice que encuentran los rollos del libro de la ley, o sea, básicamente encuentran el acceso a la palabra de Dios que tenían en ese momento. Entonces me impresionaba mucho la reacción de Josías, porque dice que wow, que leyendo eso desgarró sus vestiduras y su corazón se conmovió porque se dio cuenta de cuánto habían ofendido a Dios y cuánto lo habían desobedecido. Wow. Y yo meditaba en eso y yo decía, pero ya él había buscado al Señor, ya él había quitado los altares, pero definitivamente cuando tenemos un espíritu consagrado y un contacto directo con la palabra de Dios, eso es lo que produce en nuestro corazón, humillación todos los días, porque todos los días la palabra nos hace entender lo mal que estamos y cuánto necesitamos de Dios. Y me encanta, y quiero leer textualmente el versículo. Bueno, realmente cuando encuentran el rollo y Josías se da cuenta de lo mal que lo habían estado haciendo, ora al Señor, pide misericordia, y Dios le responde que por cuanto él había agradado a su corazón,
él no iba a ver las consecuencias, o sea, Josías no iba a ver las consecuencias de lo que le iba a suceder al pueblo, pero que eso no iba a impedir el castigo que Dios les iba a enviar porque habían sido desobedientes. Eran consecuencias. Eran consecuencias de sus acciones y de sus decisiones. Y Dios lo había dicho así, o sea, ya desde antes Dios había dicho, si ustedes me obedecen les va a pasar esto, y si ustedes no me obedecen les va a pasar esto. Entonces simplemente Dios estaba cumpliendo con su palabra. Y se lo hace saber a Josías. Me encanta la decisión de Josías porque aun cuando Dios no respondió su oración como él quería, dice el versículo 31 que dice, luego el rey de pie junto a su columna hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y obedecer sus mandatos, el pacto y sus condiciones. Dijo que de todo corazón y con todo el ser cumpliría el pacto que estaba escrito en el libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín se comprometieran también a cumplirlo. Y así los habitantes de Jerusalén prometieron vivir conforme al pacto de Dios, el Dios de sus antepasados. Josías prohibió todas las costumbres horribles que había en todo el territorio de los israelitas y a todos los que se encontraban en Israel los hizo servir al Señor su Dios. Y en vida de Josías no dejaron de seguir al Señor, Dios de sus antepasados. Wow. Y definitivamente me encantaba porque creo que eso es lo que produce en nosotros un espíritu consagrado, ese compromiso total de yo voy a cumplir este pacto con sus condiciones, con todo lo que implica, con todo mi corazón, y creo que al final es lo que nos permite también poder influir en otros y que otros también, poder hacer que otros también Total. sigan al Señor. Total. Yo creo que debemos como entender que tener un espíritu consagrado es como ser el raro del equipo, pues, o sea, Totalmente. es así, pues, o sea, te van a ver raro, la gente va a decir que es extremista porque tomas esas decisiones tan radicales, porque lo primero que haces en el día es conectarte a Dios, buscar a Dios, ¿no? O sea, porque inviertes tanto en tu relación con Dios, la gente quizás de afuera lo va a ver así como demasiado extremista, como demasiado intenso, pero en tu corazón tú estás convencido que lo que hay es un profundo deseo de agradar a Dios. Y me encanta la reacción de Josías hacia la palabra de Dios. Y yo creo que Total. un espíritu consagrado reacciona al mandamiento de Dios con temor y con temblor. Total. Cuando fue la última vez que leímos la palabra o sea, vimos la palabra con ese temor en nuestro corazón de decir, wow, yo no he estado haciendo esto, yo he estado fallando al Señor. Cuando fue la última vez que tuvimos esa actitud, porque a veces siento que perdemos como la actitud de asombro y de temor a la palabra de Dios. Total. Literal es que si tú no estás cumpliendo con eso, o sea, vas a vivir las consecuencias de eso. Entendemos que no podemos cumplir con las cosas que Dios demanda en nuestra fuerza, pero si caminamos en la gracia de Dios, tenemos el poder de Jesús en nuestra vida para hacerlo. Entonces, necesitamos acercarnos cada vez a la palabra de Dios con esa actitud que tenía el rey, ¿no? De decir, wow, yo he estado fallando, yo he estado haciendo cosas que no está bien. Y yo en ese tiempo, cuando estuvimos haciendo este devocional, tuve que pedirle perdón al Señor por cosas de las que yo había normalizado. Porque dije, bueno, Dios me entiende, Dios sabe que yo nunca quise hacer eso, o que es inconsciente, o bueno, ya lo estaba haciendo y no me muero, como pasaba en esos tiempos, ¿no? Totalmente. Que la gente pecaba, cometía una acción y se moría, literalmente, físicamente había muerte. Pero nosotros quizás ahorita no vivimos eso porque estamos en un pacto nuevo, un pacto de gracia, pero no vemos la muerte que sí está sucediendo, y es la muerte espiritual. Totalmente. No podemos engañarnos que porque no vemos la muerte espiritual sucediendo en nuestra vida, vamos a tener una vida liviana. Yo creo que en eso hemos fallado, como que, bueno, fallé, pequé y no me pasó nada, bueno, me siento bien, y dejamos como que ese temor por lo que hemos hecho se vaya menguando y cada vez sea más ligero. Hacer las cosas mal. Bueno, Dios, tú me entendiste, tú sabes que yo no quise hacer eso, yo no quise decir eso. Total. Eso no es tener un espíritu consagrado, eso es todo lo contrario. Eso es pensar que Dios tiene que ajustarse a tu vida liviana en la fe. Pensar que Dios tiene que entender que tú no quieres tener un espíritu consagrado. Entonces, yo creo que este es un tiempo para reflexionar en eso y verdaderamente ser radicales en ser consagrados al Señor. Totalmente. Entonces, bueno, aunque ya estamos en febrero, te invitamos a que puedas hacer una pausa en tu año con el Señor y verdaderamente pedirle que pueda poner en ti un espíritu correcto, porque es lo más importante y la garantía de que verdaderamente vas a poder salir airosa de todas las situaciones en este año, de que vas a poder sobre todo atravesarlas de la forma correcta. Creo que a veces es innegable y no podemos evitar el hecho de que vamos a atravesar situaciones difíciles. Entonces ese no es el asunto es cómo vamos a pasar por esas situaciones. Entonces
te invitamos a que puedas hacer una pausa en tu año, aprovechando que aún está empezando, todavía tienes tiempo, no tienes que probarle nada a nadie. Así que haz una pausa en tu año y pídele al Señor que verdaderamente pueda poner en ti un espíritu correcto y sobre todo un espíritu consagrado, un espíritu que solamente tenga un solo deseo, una sola voluntad, que es la de agradarle a Él. Total. Eso va a requerir valentía, va a requerir esfuerzo, porque obviamente hay que tomar decisiones difíciles muchas veces para seguir al Señor, pero definitivamente con Él podemos lograrlo. Lo más importante es entender que en Él podemos obtener esa transacción y en Él podemos sostenerla y continuarla todos los días de nuestra vida. Totalmente. Así que gracias por ver este episodio, te invitamos a que puedas compartirlo con alguien más y nos vemos la próxima semana. Chao.